los 39 años, Julio César Chávez Jr. no solo se jugaba una pelea, se jugaba lo que quedaba de su orgullo boxístico. Durante semanas, las cámaras, los medios y las redes no hablaban de otra cosa. Y cuando finalmente sonó la campana, ocurrió lo que nadie quería creer, pero muchos sospechaban desde el principio. Terminó cayendo frente al rival que menos podía permitirse perder. Pero lo más grave vendría después, porque cuando todos pensaban que lo peor ya había pasado, Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos, y los motivos son realmente escalofriantes y acaban de salir a la luz. Y como si eso fuera poco, lo que acaba de admitir, te aseguro que te dejará impactado. Pero para entender por qué Chávez Jr. aceptó este reto tan cuestionado, hay que regresar al principio y conocer el verdadero trasfondo que lo llevó hasta esta noche negra en su carrera. Julio César Chávez Jr. nació en 1986, pero más que una fecha, lo que realmente marcó su destino fue el apellido que llevaba. Mientras otros niños jugaban en parques o soñaban con ser futbolistas, él crecía rodeado de micrófonos, cámaras y luces que no apuntaban a él, sino a su padre. Porque ser hijo del gran campeón mexicano no era una simple casualidad genética. Era una condena anticipada a las expectativas. Su cuna no fue humilde. Chávez Jr. creció en mansiones, rodeado de lujos que cualquier niño soñaría tener. Autos, choferes, escoltas, fiestas, entrevistas. Desde su primer cumpleaños hasta cada Navidad, la prensa mexicana estuvo ahí, lista para capturar imágenes del hijo de la leyenda. Pero lo que parecía una infancia de ensueño, era en realidad un escenario que no dejaba espacio para respirar. Mientras los demás niños se equivocaban sin que nadie los señalara, a él le recordaban todos los días que tenía que estar a la altura. La comparación era constante, incluso cruel. En cada reunión familiar, en cada entrevista de su padre, en cada portada de revista, el mensaje era el mismo. Algún día, él debía ser el siguiente campeón. Pero había un problema. Julio César Chávez Jr. no quería ser boxeador, a diferencia de su padre, que de niño luchaba por llevar un plato de comida a la mesa. Chávez Jr. lo tenía todo. La necesidad económica no era su motor. La hambre de gloria, tampoco. Y eso, desde el principio, marcó una diferencia invisible, pero profunda. Los primeros guanteos en el gimnasio no fueron por pasión, sino por compromiso, porque la presión de la familia, los amigos y la opinión pública lo empujaron a colocarse los guantes, aunque por dentro, muchas veces, no quisiera. Los entrenadores que trabajaron con él en su adolescencia lo recuerdan como un joven con talento natural, pero sin la obsesión que caracteriza a los grandes campeones. Tenía condiciones, movía bien las piernas, tenía buena pegada, pero faltaba algo más importante, la convicción. Las entrevistas de aquellos años eran una mezcla entre admiración forzada y preguntas incómodas. ¿Cuándo debutas? Component placement. ¿Vas a superar a tu padre? ¿Eres swing? ¿Qué se siente ser el hijo del más grande? Y aunque sonreía frente a las cámaras, por dentro, la presión crecía. La comparación constante empezó a moldear su carácter y a crear una lucha interna que, con el tiempo, se haría cada vez más evidente. Debut. El 26 de septiembre de 2003, en Culiacán, Sinaloa, Julio César Chávez Jr. dio su primer paso oficial como boxeador profesional. Tenía apenas 17 años. No tenía una carrera amateur sólida, ni decenas de combates de preparación como otros boxeadores de su generación. Pero sí tenía algo que pocos tenían, un apellido que abría puertas, y que también pesaba como una losa sobre sus hombros. Su debut fue ante Jonathan Hernández, un combate a 4 asaltos que ganó por decisión. No fue una actuación espectacular, pero tampoco se esperaba eso. Lo que todos querían ver era al hijo del gran campeón mexicano, arriba de un ring. A partir de ahí, la carrera de Chávez Jr. tomó una velocidad que muchos consideran inusual. Durante los primeros años, peleó constantemente. 2004 fue particularmente intenso.
llegó a realizar hasta 11 peleas en un solo año. Los promotores sabían que su nombre vendía. Las arenas se llenaban, la televisión respondía, y el público, aunque dividido entre la crítica y la esperanza, seguía pendiente. Pero más allá del apellido, Chávez Jr. comenzó a construir su propio récord. Acumuló victoria tras victoria, extendiendo su invicto y generando una expectativa que crecía con cada pelea. Superó los 20, luego los 30 y después las 40 peleas sin conocer la derrota. El nivel de sus rivales fue tema de debate. Muchos analistas señalaron que sus oponentes no estaban al nivel que correspondía a un futuro campeón mundial. Pero Chávez Jr. seguía respondiendo dentro del ring. Su estilo era claro, físico, frontal, con buen manejo de distancia y una resistencia que sorprendía incluso a sus detractores. En 2010, llegó uno de los combates que cambiaría el rumbo de su carrera, su enfrentamiento contra el irlandés John Duddy. Una pelea dura, de 12 asaltos, que ganó por decisión unánime. Esa noche, por primera vez, Chávez Jr. empezó a ganarse un poco más de respeto dentro del mundo del boxeo. Fue su primer combate a 12 rounds, y lo aguantó entero. La victoria ante Duddy lo puso en línea directa para disputar el título mundial. Y fue el 4 de junio de 2011, en el Staples Center de Los Ángeles, cuando llegó su gran noche. Su rival, el alemán Sebastian Zbik, un campeón invicto, con estilo técnico y movilidad constante. Durante los primeros asaltos, la pelea fue pareja, incluso con ligera ventaja para Zbik. Pero a partir del quinto round, Chávez Jr. comenzó a imponer su físico, acortó la distancia y conectó los mejores golpes de poder. Al finalizar los 12 asaltos, las tarjetas le dieron la victoria por decisión mayoritaria. Con esa pelea, Julio César Chávez Jr. se convirtió en campeón mundial de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo. Un título que, para muchos, significaba el inicio de su propio legado. Y su etapa como campeón no fue breve. Realizó 3 defensas exitosas. Primero, ante Peter Manfredo Jr., a quien venció por nocaut técnico en el quinto asalto. Luego, frente a Marco Antonio Rubio, superándolo por decisión unánime en una pelea exigente. Y finalmente, ante el irlandés Andy Lee, a quien derrotó por nocaut técnico en el séptimo asalto, demostrando fortaleza y determinación. Ese periodo, entre 2011 y 2012, fue el momento de mayor gloria en la carrera de Chávez Jr. Por primera vez, parecía estar a la altura de su apellido. Pero justo cuando estaba en la cima, todo empezó a cambiar. Y fue entonces cuando llegó el primer gran golpe, el que marcaría el inicio de su caída. La noche del 15 de septiembre de 2012 quedó marcada como el principio del fin para Julio César Chávez Jr. Tras años de invicto y de alimentar la ilusión de que podía construir su propio legado, llegó el combate más esperado de su carrera, frente a Sergio Maravilla Martínez. El escenario era el Thomas y Mack Center de Las Vegas, la fecha 15 de septiembre, muy simbólica, en plenas fiestas patrias mexicanas. La pelea comenzó con dominio absoluto del argentino, quien durante casi todos los asaltos dio una lección de boxeo, velocidad y estrategia. Chávez Jr., lento y sin respuesta, parecía un espectador dentro del ring. Solo en el último round mostró algo de vida, conectando un golpe que mandó a Martínez a la lona y que por unos segundos hizo creer a todos que lo imposible podía ocurrir. Pero fue tarde. La campana sonó y la decisión fue unánime. Derrota para Chávez Jr. Ese momento marcó el inicio de una espiral de problemas que nunca lograría detener. Días después, cuando aún no se terminaba de hablar de la derrota, llegó otro golpe, pero esta vez fuera del ring. Chávez Jr. dio positivo por consumo de marihuana, lo que le valió una suspensión de 9 meses y una multa que rozó el $1.000.000. No era la primera vez. Ya en 2009 había dado positivo por el uso de un diurético prohibido. La Comisión Atlética de Nevada fue implacable, y con ello empezó a construirse una imagen pública de un boxeador indisciplinado, poco profesional, y para muchos, un hombre que no estaba preparado para cargar el peso de su apellido. Mientras tanto,
Los rumores sobre su estilo de vida comenzaron a crecer. Fiestas excesivas, ausencias a entrenamientos, problemas con su equipo de trabajo. La prensa ya no hablaba de sus peleas, sino de sus escándalos. Lo que hasta ese momento parecía una mala racha deportiva, pronto se transformó en un drama personal. Años de adicciones salieron a la luz. Julio enfrentó problemas serios con el abuso de sustancias, situaciones que lo llevaron en más de una ocasión a centros de rehabilitación. Su padre, uno de los íconos más grandes del boxeo mexicano, ya no podía ocultar su desesperación. En entrevistas, confesaba el miedo constante de recibir una llamada notificándole lo peor, la muerte de su hijo. La relación entre ambos se fue deteriorando. Don Julio, acostumbrado a pelear arriba del ring, ahora luchaba contra un enemigo que no podía golpear, la autodestrucción de su propio hijo. Hubo discusiones públicas, declaraciones cruzadas y momentos en que parecían más distantes que nunca. Y como si todo eso fuera poco, los problemas también tocaron su vida familiar. Su matrimonio con Frida Muñoz atravesó múltiples crisis. Peleas, acusaciones, rupturas y reconciliaciones se hicieron habituales en los titulares de los medios de espectáculos. En 2024, tras el arresto de Chávez Jr. por posesión ilegal de armas en Los Ángeles, Frida tomó una decisión definitiva. Solicitó el divorcio y obtuvo una orden de protección para ella y sus hijos. La vida personal de Chávez Jr. se encontraba tan desordenada como su carrera. En el ring, las cosas no iban mejor. En 2019, en una pelea contra Daniel Jacobs, se retiró después de 5 asaltos, alegando una fractura en la nariz, lo que provocó el enojo del público, que lo despidió con abucheos y proyectiles. 2 años más tarde, en 2021, volvió a decepcionar al caer ante Anderson Silva, un expeleador de MMA que apenas comenzaba en el boxeo profesional. La derrota ante Silva fue vista como una humillación. Analistas, aficionados y exboxeadores coincidieron en lo mismo. Chávez Jr. había tocado fondo. La combinación de su bajo rendimiento, sus escándalos y su vida desordenada lo habían convertido en una sombra del peleador que alguna vez prometió ser. Y cuando parecía que ya nada podía empeorar, apareció una nueva oportunidad. Un combate que, aunque criticado por muchos, representaba para Chávez Jr. el último boleto para limpiar su nombre. Un enfrentamiento mediático, polémico, pero que, si ganaba, podría devolverle algo de dignidad. Lo que no imaginaba era que esa noche, el golpe más duro de su carrera, todavía estaba por llegar. A mediados de 2025, Julio César Chávez Jr. parecía haber llegado al punto más bajo de toda su trayectoria. Con su reputación ya bastante dañada y con años de rendimiento irregular detrás, el anuncio de una pelea contra Jake Paul, un youtuber reconvertido en boxeador, parecía más un intento desesperado por mantenerse en el radar mediático que un verdadero desafío deportivo. Al principio, su padre no estaba de acuerdo. La sola idea de que su hijo, portador de uno de los apellidos más grandes en la historia del boxeo mexicano, se subiera a un ring para enfrentar a una figura del entretenimiento, le parecía inaceptable. Pero como ya había ocurrido antes, la presión, el marketing y las circunstancias terminaron por inclinarlo. Con el paso de las semanas, el propio Don Julio terminó involucrándose en la promoción, participando en entrevistas, respaldando a su hijo públicamente y ayudando a vender la pelea como un evento que, al menos en el papel, prometía espectáculo. El combate fue programado para este sábado 28 de junio en el Honda Center de Anaheim, California. Desde el principio, el ambiente fue extraño. Más que una noche de boxeo, parecía una función montada para las cámaras, con más influencers y celebridades de Internet en las primeras filas que auténticas leyendas del deporte. Desde que sonó la primera campana, las respuestas empezaron a llegar, y no fueron precisamente las que la afición esperaba. Jake Paul, más joven y mucho mejor preparado físicamente, tomó el control desde el primer segundo. Mantuvo la distancia con su jab, conectó combinaciones limpias y, lo más preocupante, impuso su ritmo de pelea sin encontrar resistencia. Lo más llamativo fue que durante los primeros 5 asaltos, sorprendentemente,
Julio César Chávez Jr. apenas sacaba las manos. No respondía, no mostraba reacción, no lanzaba combinaciones. Parecía ausente. Cada intento de acercarse terminaba en un abrazo forzado o en golpes sin fuerza, lanzados casi por compromiso. La actuación comenzó a verse rara, inusual incluso para alguien como él, acostumbrado a actuaciones irregulares. El público, que al principio esperaba una exhibición de boxeo, o al menos algo de dignidad, empezó a desesperarse. Los 10 asaltos transcurrieron como un castigo lento para la afición mexicana. Y cuando llegó el anuncio oficial de las tarjetas, nadie se sorprendió. Jake Paul ganó por decisión unánime con puntuaciones claras: 99-91, 98-92 y 97-93. Una victoria rotunda, pero que, por la identidad del derrotado, adquirió tintes de humillación histórica. Pero la derrota en sí fue solo el comienzo. A las pocas horas, las redes sociales estallaron. Fanáticos, periodistas y exboxeadores empezaron a señalar algo que se venía cocinando desde días antes: la sospecha de que la pelea había estado arreglada. La actitud pasiva de Chávez Jr., su falta de reacción y el desarrollo tan lineal del combate alimentaron los rumores. En foros, programas de análisis y videos de YouTube comenzaron a circular teorías que apuntaban a un supuesto acuerdo entre ambas partes para que el espectáculo favoreciera a Jake Paul. Los cortes de video mostrando a Chávez Jr. bajando la guardia de forma inexplicable y su escasa agresividad se volvieron virales. Y en medio de toda esa tormenta mediática, llegó la primera reacción pública de Chávez Jr. En sus redes sociales, subió un video donde declaró: "No pude noquearlo, no pude noquear a Jake Paul, ni modo. De todas formas gana quien los jueces ven. Yo di un gran espectáculo y pues le pegué en su madre como dije". Una declaración que, lejos de calmar las críticas, encendió todavía más la polémica. Porque la mayoría de los que vieron la pelea coincidían en algo: en el ring no hubo ni espectáculo, ni un verdadero intento por ganar. La frase sonaba vacía, una defensa forzada que no convenció a nadie. Y si eso no fuera suficiente, días después, en otra de sus habituales transmisiones en vivo, donde hablaba de manera relajada y entre risas, Chávez Jr. soltó la frase que terminó de enfurecer a sus seguidores y a buena parte de la comunidad boxística. Bueno, al final del día, me llevo mis $2.5 millones a casa. Y eso es lo que importa. Una confesión casi cínica que muchos interpretaron como la confirmación de que, desde el principio, su única motivación para aceptar la pelea fue el dinero. No el orgullo, no el boxeo, solo el cheque. Su padre, fiel a su costumbre de salir al rescate, intentó justificar la situación. Dijo que su hijo había regalado los primeros rounds, pero que en los últimos había mostrado algo de voluntad. Sin embargo, la expresión de su rostro y el tono de sus palabras reflejaban otra cosa: resignación. El mismo hombre que durante años fue la imagen de la garra mexicana. Ahora tenía que explicar, casi con vergüenza, la actuación de su propio hijo ante un influencer. Para la prensa especializada, la derrota ante Jake Paul no fue solo un resultado negativo, fue el símbolo definitivo de la caída de Chávez Jr., un punto de no retorno que enterró cualquier posibilidad de reconstruir su legado deportivo, porque no solo perdió, también terminó ridiculizado, burlado, cuestionado. Como si todo esto no fuera poco, días después de su derrota contra Jake Paul, el 2 de julio de 2025, Julio César Chávez Jr. fue detenido en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Según el Departamento de Seguridad Nacional, ingresó legalmente a Estados Unidos en agosto de 2023 con una visa de turista B2 que expiró en febrero de 2024 y en abril de 2024 solicitó la residencia permanente mediante matrimonio, aunque incluyó varias declaraciones fraudulentas. El DHS lo procesó para una deportación expedita, ya que además tenía una orden de arresto vigente en México por su presunta afiliación con el cártel de Sinaloa y delitos vinculados al tráfico de armas, municiones y explosivos. Se informó que la detención ocurrió justo cuando se desplazaba en scooter frente a su casa, bajo un fuerte operativo federal,
De acuerdo con su abogado, Michael Goldstein, estas acusaciones son contundentes y calificadas como titulares destinados a aterrorizar a la comunidad. Chávez Jr. debía presentarse a una audiencia el lunes siguiente por un caso previo de posesión de armas, mientras la agencia de inmigración revisaba su permanencia ilegal. Podemos decir que la vida de un boxeador de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Julio César Chávez padre, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder. Suscríbete y deja tu like para no perderte más videos como este.